Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, bienvenidos, y en nombre de APEL, la Alianza para la Educación y la Laicidad, les doy la bienvenida y les agradezco su participación en este coloquio sobre educación en valores y laicidad, donde vamos a tener el gusto de escuchar a tres expositores, al doctor Robert Silva García, al doctor Pablo da Silveira y a la licenciada Laura Mota. Para comenzar con este coloquio le voy a pedir al presidente de APEL y también presidente de la Federación de Instituciones Laicas de América, el doctor Ricardo Grasso, que haga uso de la palabra. Adelante. Buenas tardes. Es un placer que estén aquí, tanto los panelistas como ustedes, y gracias por el tiempo que nos están brindando. APEL fue fundada en 1948. Y en las reuniones que tenemos anualmente en distintos países, vienen algunos de Europa, por ejemplo, el Centro de Acción Laica de Bélgica, y ellos hace poco tiempo atrás festejaron sus 40 años defendiendo la laicidad. Nosotros llevamos más de 60. O sea, nuestro grupo es el más antiguo que defiende la laicidad. En 1951, en el Ateneo, se hizo el primer encuentro mundial sobre laicidad acá en Montevideo. Vinieron de toda América y de Europa. Simplemente, ¿quiénes integraron o quiénes fundaron APEL? Estaba Reina Reyes, maravillosa mujer. Estaba Villemur Triay, Néstor Piris. ¿Y cuáles eran los principios que se manejaban en APEL? Aquello de: si tú opinas igual que yo, eres mi hermano. Si tú opinas diferente que yo, eres doblemente mi hermano. Eso es un gran principio. Después el otro era: yo expongo, propongo, pero jamás impongo. Esos son los principios básicos de APEL. ¿Y cuál es el concepto de laicidad que ha defendido APEL a través de estos 60 y pico de años? El respeto a la diversidad. Toda definición tiene que ser corta y contundente, y creo que Néstor Piris le encontró el justo punto. Pero ustedes no vinieron a escucharme a mí, vinieron a escuchar a estas tres personas, así que los dejo con ellos y que pasen una buena jornada. Gracias. Muchas gracias, doctor Grasso. Antes de comenzar con las exposiciones, quiero hacer referencia a que recibimos una carta del ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich. Dice: Alianza para la Educación y la Laicidad, APEL, Instituto Laico de Estudios Contemporáneos. Agradezco la invitación para participar del coloquio sobre educación en valores y laicidad, del que participarán la licenciada Laura Mota, el doctor Pablo da Silveira y el doctor Robert Silva, que tendrá lugar el próximo miércoles 4 de septiembre. Compromisos agendados con anterioridad me impiden asistir tal cual hubiera deseado. Quiero, sin embargo, aprovechar la ocasión para hacerle llegar un muy cálido saludo, con la seguridad de que otras oportunidades nos permitirán encontrarnos. Los saludo muy cordialmente, Ricardo Ehrlich, ministro. Bueno, pero para empezar entonces con la parte expositora, lo va a hacer en primer lugar el doctor Robert Silva García, 42 años, casado, 2 hijos, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República y profesor de Administración y Servicios, egresado del Instituto Normal de Educación Técnica. Cuenta con posgrados y formación en habilidades gerenciales, gestión estratégica de recursos humanos, gerencia social, mediación y negociación, así como en administración de la educación. Fue consejero de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, secretario general del Consejo de Educación Secundaria y secretario general del CODICEN de la ANEP. En la actividad privada ha asesorado a empresas en el área jurídica y de recursos humanos, ocupando cargos gerenciales en dichas áreas. Asesora a entidades educativas en áreas vinculadas con la gestión institucional, fue docente de formación docente, es docente efectivo en educación técnico-profesional y actualmente accedió por concurso a un cargo de rango gerencial en la administración pública. Es asesor en educación del sector Vamos Uruguay del Partido Colorado y coordina actividades del Observatorio Fundapro en educación. Bárbaro. Bueno, un gusto. Agradezco muy especialmente la invitación para participar en esta instancia de mucha significación, en donde esta entidad con tanta historia
en la educación y en la República nos invita a conversar sobre un tema de actualidad, un tema trascendente que hace a la historia nacional y que en estos momentos tiene mayor relieve que en otras instancias, por decirlo de alguna manera. Para hablar de educación en valores y para hablar de laicidad, lo primero que tenemos que resignificar y que tenemos que poner sobre la mesa es la importancia de la educación. ¿Qué rol le damos nosotros a la educación o qué pedimos de la educación, qué pretendemos de la educación? Nosotros de la educación pretendemos y solicitamos la formación y el otorgamiento de determinados recursos intelectuales, volitivos, afectivos y morales. Hoy por hoy la educación está llamada a jugar un rol fundamental en la formación integral de todas las personas para la inserción en una sociedad en permanente cambio. Esto que tantas veces escuchamos o que tantas veces se dice resulta clave y resulta fundamental tenerlo presente, porque hoy por hoy los problemas que van a afrontar nuestros hijos no sabemos cuáles son, no tenemos certeza de qué es lo que va a pasar. Y lo que la educación está llamada a dar es otorgar las herramientas para poder resolver esas situaciones que tengan que afrontar. Y la formación de una persona no es solamente una formación desde el punto de vista de los conocimientos, no es solo una formación en los conocimientos que obtenga, sino que también es una formación integral en esa idoneidad, en esas habilidades, en esa formación personal. Y ahí recobra fundamental importancia la formación o la educación en valores. Queremos personas autónomas, queremos personas críticas, queremos personas que tengan la suficiente habilidad para aprender del conflicto, para aprender del error, para tener posibilidades de negociar y de aprovechar las oportunidades que existen, pero también afrontar y solucionar los problemas que se plantean en el diario vivir y en forma cotidiana. Para eso, desde esa perspectiva, es bueno preguntarse si la educación que tenemos hoy por hoy está en condiciones de afrontar esos desafíos. Está en condiciones de obtener de brindar esa formación integral de la que hablamos. Existen circunstancias que por lo menos nos deben poner en una situación de alerta, en una situación en donde nosotros creemos que la educación y la formación integral de las personas desde esa perspectiva tiene que ser atendida. Hay circunstancias hoy por hoy que nos deben llamar a la reflexión. En primer lugar, han cambiado los contextos de crianza. No es lo mismo las situaciones o los valores, no que hayan cambiado los valores, sino la perspectiva, la posición que se tiene respecto de los mismos. Los contextos de crianza han cambiado en la sociedad, en la familia y en los propios centros educativos. Ya el dejarla pasar, el hacer la tuya, el no te metas en las situaciones de otros son una constante que lamentablemente las vemos en estos distintos niveles. Antiguamente, no hace tanto tiempo, cuando éramos un poco, cuando estábamos en ese proceso hace unos cuantos años, nos recordaremos que se nos avisaba o se nos decía cuando hacíamos, por ejemplo, éramos niños o adolescentes alguna travesura, no hagas eso, eso está mal, no corresponde. Hoy por hoy, lo pongo como ejemplo, son circunstancias que ya no se ven. Hoy, antes de venir acá, leía la noticia de que una pareja, por advertir o llamar la atención de dos menores de que estaban volcando basura de un contenedor, fueron brutalmente agredidos y mordidos por sus madres que salieron en defensa de ellos. Eso sin duda es un ejemplo de que esos contextos han cambiado. También es un ejemplo y que la educación, y particularmente la educación en valores, debe afrontar. Tenemos realidades diferentes, tenemos centros educativos, sobre todo en lo público, hago referencia en la educación pública, que no atienden las realidades o las necesidades que hoy por hoy se experimentan. Tenemos centros educativos del siglo pasado donde dejan la realidad afuera y donde en definitiva no atienden los problemas o las situaciones que sus alumnos llevan o ingresan a los mismos en varias situaciones. Tenemos un rol docente que no está acorde a las exigencias desde varios puntos de vista, es decir, tenemos una formación docente que debemos transformar,
tenemos una formación docente que debe darle herramientas a los docentes para poder atender las situaciones que deben enfrentar en el diario vivir. Situaciones que van mucho más allá de el impartir el conocimiento propiamente dicho, sino que son situaciones en donde, en definitiva, deben atenderse otras variables que son, sobre todo en determinados contextos, puestos a consideración de ellos. Esas realidades, los medios de comunicación, el avance de las redes sociales que hacen, en definitiva, que tengamos una precoz socialización y situaciones diferentes a atender. Eso hace que tengamos que pensar, para no solamente hablar en forma teórica, de cuáles son las soluciones que debemos encontrar para potenciar esa educación integral o esa formación total de la que hacemos referencia. Y para nosotros es muy importante porque creemos que la educación está en un serio problema. La educación nacional afronta desafíos múltiples, están a la vista, están los resultados, los logros que se obtienen, y por eso es muy bueno, sería muy bueno lograr determinados consensos para avanzar y encontrar propuestas y soluciones. Dos situaciones claves en lo que decíamos. En primer lugar, los centros educativos están llamados a jugar un rol muy importante en esa formación en valores, en esa formación del individuo, creando comunidades de aprendizaje, comunidades en definitiva en donde se pueda lograr esa educación de la que hablamos. Las comunidades de aprendizaje tienen un rol muy importante que cumplir a nuestro criterio en lo que es la transformación educativa propiamente dicha, pero en lo que es en la educación en valores principalmente. Los valores no solo se profesan, se dicen, los valores se aplican, se llevan a la práctica, y las comunidades en donde se profesa la educación en valores están llamadas a jugar ese rol fundamental. ¿A través de qué? A través de la práctica efectiva de los mismos. Están llamadas a jugar un rol fundamental a través de la transformación de los centros educativos. Nosotros hoy por hoy tenemos que darle herramientas a los centros educativos para que puedan llevar adelante ese proceso de formación, ese proceso en donde puedan atender los desafíos que están sobre la mesa. También están llamadas a cumplir ese rol fundamental en los distintos escenarios en los que interactúan. Tienen que integrarse mucho más a la comunidad, tienen que integrarse mucho más a el terreno en donde aplican. Y para ahí hay una alianza que es estratégica, en donde tiene que participar las familias, tiene que participar la comunidad y tiene que participar el centro educativo. La familia por el rol fundamental que cumple, por el rol, por ser la base de nuestra sociedad, como dice la Constitución de la República, y a la vez por ser la primera formadora en valores. La integración entre el centro educativo, de la mano de todos sus docentes, con la familia es fundamental. A su vez, debemos pensar en la comunidad. Los centros educativos tienen que interactuar con la comunidad en la cual están insertos. No pueden estar aisladas de la misma. Tienen que llevar las prácticas al terreno mismo. Tienen que, en definitiva, ser partícipes del diario vivir, del quehacer de esa comunidad en la cual integran. Y también los docentes. El rol de los docentes es fundamental. Es decir, por un lado, el centro educativo, por otro lado, la transformación del docente como tal. Cuando nosotros hablamos de la transformación del docente, decimos de la transformación del nuevo rol, y por ahí hay muchas personas que han estudiado este tema de cuáles son los desafíos que debe afrontar el docente de cara a las nuevas necesidades que están hoy por hoy en la sociedad, y encontramos en primer lugar un desafío de ser un experto en educación, lo que muchas veces lamentablemente no sucede. Tiene que ser un experto en la resolución de conflictos. Los centros educativos lamentablemente dejan muchas veces los conflictos fuera del centro educativo. Procuran las unanimidades dentro del centro educativo y eso en definitiva tiene que tener al docente como protagonista y para ello tiene que contar con las herramientas necesarias. También tiene que tener una formación integral y nosotros ahí vamos a pensar en algo que es para nosotros importante respecto a la formación en valores.
Hoy por hoy, los planes de formación de docentes, sabemos que está en proceso de transformación, los planes de formación de nuestros docentes no tienen un componente de formación en valores. Para ello, creemos que es importante por el rol que están llamados a cumplir. Cuando nosotros hablamos de la necesidad de potenciar la educación en valores, como esa educación que otorga esas herramientas que van más allá del conocimiento, nosotros decimos están los docentes llamados a jugar ese rol fundamental. Para ello tienen que estar preparados y tienen que estar formados. La realidad también del país indica que hay una desvalorización social de la profesión docente. Hoy por hoy, la profesión docente no es valorada en sus justos términos. No tienen, en definitiva, la valoración y conjuntamente con lo que es la educación y la transformación de la educación, lo que la educación implica en la sociedad. Entonces, esa realidad nos debe llevar a potenciar el rol de docente como actor fundamental en lo que refiere a la educación en valores y a la transformación necesaria que debemos llevar adelante. En definitiva, consideramos que la educación en valores es importante, es fundamental y lo que es sustantivo. Hoy por hoy está unida a toda nuestra educación. Ya no se discute si la educación en valores está unida a la educación confesional o no. Ya no se discute si la educación en valores se imparte en lo público o en determinadas instituciones privadas. La educación en valores está unida a toda la educación y tenemos que juntos llevar adelante esas transformaciones que nos permitan potenciarla en el marco de las necesidades que hoy por hoy se experimentan. En segundo lugar, y unido a lo primero, cuando se habla de valores, se habla de valores universales y de valores particulares. Es decir, existen un conjunto de valores que entre todos los compartimos, que estamos en definitiva convencidos, valores sustantivos que hacen a nuestra organización como sociedad, que hacen a nuestra propia identidad. En esos valores la educación tiene que ser beligerante, tiene que ser proactiva, tiene que procurar defenderlos, instaurarlos y en definitiva lograr la conciencia de todo el alumnado. Los valores particulares, aquellos en donde no existe cierto consenso, en donde hay diferencias, es muy importante el rol que ahí juegan los docentes. Para tener desde una base de una pedagogía de laicidad, impartir esos conocimientos poniendo sobre la mesa todas las posiciones que están en juego. Para ello, la laicidad es fundamental y es una columna vertebral, un principio fundamental que está consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, no a nivel constitucional, pero sí a nivel de nuestras leyes, y que es una garantía para esa educación en valores. La laicidad es un culto a la libertad, como la definimos. La laicidad, en definitiva, nos hace sentir la identidad nacional. En la Ley de Educación, cuando se habla de la laicidad, se dice que es la exposición integral y crítica de todos los saberes. Y nosotros, con esa posición que viene, que recién acá se mencionaba desde Reina Reyes, estamos absolutamente de acuerdo. La identidad nacional está unida a los principios de la laicidad. Sin perjuicio, hacemos notar, y como lo hemos hecho en otros ámbitos, la conceptualización de la laicidad que nuestra Ley de Educación tiene, le falta dos cuestiones muy importantes, que estaban en la ley anterior de educación y que en esta oportunidad no están consagradas. En primer lugar, la imparcialidad que debe tener todo docente en el momento de poner a consideración de su alumnado aquellas posiciones controversiales, aquellas cuestiones que no son al menos unánimemente aceptadas. Y en segundo lugar, la prohibición de proselitismo. Si bien está a nivel constitucional, en la ley anterior de educación estaba consagrada y en esta ley no lo está. Por lo tanto, creemos que debe ser un complemento necesario que la consagración de la laicidad que está en nuestra Ley de Educación debe tener llegado el momento, porque es sin duda la columna vertebral de nuestro sistema educativo, es sin duda también la columna vertebral de la educación, a través de la cual nosotros debemos potenciar el desarrollo nacional, el futuro y la construcción de una sociedad más justa y más solidaria. Muchas gracias.
Agradecemos la participación del doctor Robert Silva García. Antes de continuar con las exposiciones, les informo que van a haber unas chicas de la organización que van a estar repartiendo unos formularios para que aquellos que deseen hacer alguna pregunta a los expositores puedan hacerlo al finalizar las exposiciones. Bueno, continuamos con el doctor Pablo da Silveira, doctor en Filosofía por la Universidad de Lovaina, Bélgica, institución en la que también se desempeñó como investigador. Actualmente es profesor de Filosofía Política y director del Programa de Gobierno de la Educación en la Universidad Católica del Uruguay. Hasta el año 2006 se desempeñó como vicerrector académico de esta misma institución. Entre los años 2008 y 2011 integró el Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada del Ministerio de Educación y Cultura a propuesta del Consejo de Rectores de las universidades privadas de su país, de Uruguay. Esto evidentemente fue escrito para el extranjero, Pablo. Desde el año 2008 es investigador categorizado del Sistema Nacional de Investigadores, ha sido profesor visitante en diversas universidades de América Latina y Europa, es miembro del Consejo de Redacción y árbitro de revistas académicas de circulación internacional, ha sido evaluador de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay, del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Chile, la Comisión Nacional de Acreditación, la Comisión Nacional de Acreditación de ese mismo país y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay, es columnista del diario El País de Montevideo. Bueno, de su producción bibliográfica se puede destacar La Segunda Reforma, historias de filósofos, diálogos sobre el liberalismo en colaboración con Ramón Díaz, John Rawls y la justicia distributiva, liberalismo y jacobinismo en el Uruguay ballista, en colaboración con Susana Monreal, entre otros libros. Bueno, uno de ellos editado en Buenos Aires por Taurus, que tiene que ver con el tema de hoy, es el desafío de gobernar la educación. Pablo da Silveira, adelante. Buenas noches a todos, gracias Gerardo y gracias muy especialmente por esta invitación que valoro enormemente. Voy a tratar de distinguir tres maneras de entender la laicidad. Tres maneras de las cuales una me parece un poquito anticuada, otra me parece un poquito problemática y la otra me parece enormemente importante y vigente. Y trataré de explicarles por qué veo las cosas de esta manera. La primera manera de entender la laicidad, la palabra laicidad, es para referirse a una causa que fue defendida en el marco de un conflicto específico, que fue el conflicto entre clericales y anticlericales que se produjo en muchas sociedades democráticas, incluyendo la nuestra, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Ese fue un conflicto enormemente importante. Fue un conflicto que marcó y marca hasta hoy la historia de las sociedades democráticas, y en ese conflicto la palabra laicidad y la bandera de la laicidad jugaron un papel esencial. Creo que esta palabra tiene un valor histórico muy importante. Es importante entender de qué se trata para entender aquel conflicto y para entender las posiciones, pero creo que en ese sentido ha perdido vigencia, y ha perdido vigencia por una razón muy simple, y es que ese conflicto ya no existe. Y ese conflicto ya no existe porque uno de los bandos le ganó claramente al otro. El bando anticlerical le ganó claramente al bando clerical. Con esto quiero decir que en las sociedades democráticas contemporáneas no solo no hay estados controlados por las fuerzas del clericalismo, es decir, por las fuerzas de quienes quieren poner las instituciones civiles al servicio de una confesión religiosa, sino porque además la laicidad así entendida ganó la sensibilidad de la ciudadanía de las sociedades democráticas. De modo tal que, si bien siempre puede haber ultramontanos en algún lugar defendiendo ideas raras o proponiéndose cosas raras, en ninguna sociedad democrática que consideremos existe la menor chance de que esos grupos puedan imponerse. La causa de la laicidad triunfó de manera rotunda, y eso
tuvo una consecuencia muy fuerte sobre la historia posterior de las sociedades. En ese sentido, está muy bien utilizar la palabra para recordar aquellos conflictos, para entender aquellos enfrentamientos, para recomendar, que nunca viene mal, una actitud vigilante ante posibles sarpullidos que puedan aparecer de vez en cuando en la materia, pero pensar que de algún modo hoy hace falta ser soldado de ese conflicto, me parece que es perder de vista que ese conflicto terminó, y de hecho para quienes se identifican con la causa de la laicidad es perderse la oportunidad de celebrar el triunfo, porque efectivamente es de los pocos conflictos en donde claramente hubo un triunfo en las sociedades democráticas del último siglo y medio, digamos. En Uruguay todo esto ocurrió, todos sabemos que ocurrió y todos sabemos que en ciertos momentos hubo enfrentamientos muy fuertes en este terreno. A veces se tiende a decir que este conflicto estuvo asociado al gobierno de Valle y Ordóñez. En realidad el conflicto empieza mucho antes. Todos sabemos que el conflicto empieza con el gobierno de Bernardo Prudencio Berro, que fue, digamos, el que tuvo el primer enfrentamiento fuerte entre el gobierno uruguayo y la Iglesia Católica, que terminó con la expulsión del arzobispo católico a Buenos Aires por el tema de los cementerios. Una cosa interesante, ¿no? Berro era al mismo tiempo católico y masón, algo que hoy es poco frecuente, pero que en aquella época era muy frecuente. Era sobrino y ahijado de Dámaso Antonio de Larrañaga, que era el cura más importante que había en el Uruguay, y una figura inmensa, un intelectual de primer nivel, un hombre que hizo muchísimo por el país, un hombre tan culto, digamos, que su biblioteca personal fue la base sobre la que se construyó la Biblioteca Nacional, y Berro fue formado por su tío y padrino, y también él fue una figura de un peso intelectual enorme, pero pese a su formación católica y a sus creencias, era un fuerte defensor de un Estado que no estuviera subordinado a ninguna iglesia y a ninguna convicción religiosa, y actuó consecuentemente con eso. Y por supuesto ese conflicto luego siguió adelante, efectivamente Valle y Ordóñez jugó un papel esencial en eso, y la cosa se prolongó un poco más, pero digamos, hoy ese es un conflicto que forma parte de un pasado que ha sido laudado y que, por supuesto, marca hasta hoy la identidad del Uruguay. Entonces no digo que este sentido de la palabra laicidad no tenga pertinencia, tiene una gran pertinencia, pero creo que tiene una gran pertinencia en el terreno de la comprensión histórica, de la interpretación histórica, mucho más que en otros terrenos. Hay un segundo sentido de la palabra laicidad que es muy interesante, pero que está en el centro de debates muy complicados, que es cuando el término laicidad se asocia con la idea de secularización. Bueno, eso es una cuestión muy importante, es una cuestión en torno a la que hay muchos debates, hay mucha reflexión, pero es una cosa enormemente complicada. No voy a intentar reproducir acá esa complicación, pero fíjense, para empezar, el propio concepto de secularización es un concepto muy complicado. Por lo pronto, porque se puede aplicar a dos cosas, que no son las mismas. Se puede aplicar al Estado y se puede aplicar a la sociedad. Un Estado secularizado es un Estado que se independiza de toda fe religiosa, de toda organización religiosa, y que ajusta su funcionamiento, su lenguaje, sus ritos, a una lógica puramente civil. Eso es un Estado secularizado. Una sociedad secularizada es una sociedad en donde los mandatos de las religiones pierden peso y pierden capacidad de influir sobre el comportamiento de las personas. Básicamente, una sociedad altamente secularizada es una sociedad donde la vida de los ciudadanos no se ajusta a lo que debería ser si esos ciudadanos siguieran estrictamente las recomendaciones de sus líderes religiosos. En ese sentido, las altas tasas de divorcio, el crecimiento de, digamos, la baja de asistencia a ceremonias religiosas, son señales de un alto nivel de laicidad a nivel de la sociedad. ¿Por qué esto es complicado? Porque estas cosas no van juntas necesariamente. Uno encuentra países donde hay un Estado nada secularizado,
y una sociedad muy secularizada. Ejemplo, Inglaterra, los países escandinavos. No tienen un Estado secularizado, hay religiones oficiales. La Iglesia de Inglaterra es la religión oficial en Inglaterra y todos los ritos del Estado británico son ritos que están teñidos por la existencia de esa Iglesia oficial. Los países escandinavos, en general, todos tienen como religión oficial a la religión luterana. Y sin embargo son sociedades enormemente secularizadas. La manera de vivir de los ingleses o la manera de vivir de los suecos o de los noruegos son formas de vivir muy secularizadas. A veces uno encuentra lo contrario, encuentra estados muy secularizados y sociedades muy poco secularizadas. Si quieren un ejemplo típico, México. México es un estado que fusiló curas, digamos, por ser curas, no por otra cosa. Es un estado que hasta hoy está desprovisto de todo contenido religioso y de toda identificación con cualquier clase de religión. Sin embargo, la sociedad mexicana es una sociedad enormemente religiosa. Un fenómeno como el culto a la Virgen de Guadalupe es uno de los fenómenos de religiosidad popular más llamativos que hay en el planeta. Entonces, tenemos un estado secularizado y una sociedad poco secularizada. Después tenemos países que tienen al mismo tiempo un estado muy secularizado y una sociedad muy secularizada. Ejemplo típico, Uruguay, donde las dos cosas pasan al mismo tiempo. Y por supuesto no, para encontrar países que no tengan ni un estado secularizado ni una sociedad secularizada, hoy más bien hay que salir fuera de la órbita democrática. Afganistán, Irán, son países donde no se produjo ni secularización a nivel del Estado, o en el caso de Irán se había producido y luego uno marcha atrás, y no hay secularización a nivel de la sociedad. De modo que el propio concepto de secularización es un concepto complicado. Y después de eso también es complicada la relación entre la idea de laicidad y la idea de secularización. Nosotros, los uruguayos, que estamos muy influidos por la tradición francesa, tendemos a interpretar el término laicidad como un sinónimo del término secularización del Estado. Pero esa sinonimia no es universal. De hecho, resulta muy familiar en Francia y en los países que estuvieron muy influidos por esa tradición, como Uruguay, como México, pero no resulta para nada comprensible en otros países. Hoy se hablaba de Bélgica. Bélgica es un caso donde hay un Estado separado de toda religión, pero no laico. Y eso tiene una serie de consecuencias, por ejemplo, sobre la vida educativa. O Estados Unidos, es otro caso donde pasa eso. Entonces, fíjense todas las fuentes de complicación que hay. Primero, no es fácil entender qué es secularización, y después no es fácil entender las relaciones entre secularización y laicidad. Este es un tema muy interesante. Hay mucho para investigar, hay mucho para discutir. Cuando digo que en este sentido la palabra laicidad es un término problemático, con problemático no quiero decir un término que no merezca atención o que no merezca estudios, sino quiero decir es un término en torno al cual hay un montón de discusiones y de reflexiones para dar, y esa es una forma en la que un término o una idea se mantiene enormemente vigente. Pero creo que justamente además en los países que nos hemos acostumbrado al uso de la palabra laicidad, y eso incluye a este conjunto de países muy marcados por la experiencia política y por la cultura francesa, creo que hay un tercer sentido que es enormemente importante. Y así como dije hace un ratito que creo que las batallas en favor de la laicidad, entendidas en el primer sentido de las batallas contra el clericalismo, bueno, ya no son batallas que vayan a movilizar demasiado a nadie porque son batallas que han quedado en el pasado. Creo que en este tercer sentido hay para dar en Uruguay una gran batalla para recuperar a la laicidad como valor y para defender a la laicidad. Para no alargarme, yo diría, este tercer sentido de la laicidad es el respeto de lo que, para citar a un filósofo contemporáneo muy importante, John Rawls, él llamaba el hecho del pluralismo. Para Rawls, el hecho del pluralismo era la característica esencial de las sociedades democráticas contemporáneas. Y esa característica esencial consiste en que los ciudadanos bien intencionados de las sociedades democráticas contemporáneas no estamos de acuerdo sobre una enorme cantidad de cosas.
que tienen que ver con nuestras convicciones, con nuestros valores, con nuestras adhesiones. Y no solo no estamos de acuerdo, sino que no nos vamos a poner de acuerdo en ningún plazo que tenga alguna utilidad en términos políticos o institucionales. El desacuerdo no es una anomalía que haya que corregir. El desacuerdo es un fruto de la libertad. Cuando la gente puede pensar como quiere y puede vivir como quiere y puede discutir sin límites, lo que pasa es que surgen más matices y más variedades, no que nos pongamos cada vez más de acuerdo. Y eso no es ningún problema. Eso es una característica de las sociedades en donde se respeta la libertad. Ahora, si esto es así y si la protección de este hecho de pluralismo es un punto relevante, entonces es importante desarrollar una cultura que acepte la diversidad como un hecho normal, no como una anomalía a corregir, y que facilite la convivencia entre personas que tienen convicciones distintas, convicciones que pueden tener que ver con lo religioso, pero también con las formas de vida, con las tradiciones, incluso con las tradiciones lingüísticas y demás. Y eso exige dos o tres cosas. Una de las cosas que exige es, digamos, una de las cosas que tiene que tener esa cultura es el respeto por lo que una filósofa muy interesante de origen alemán, Hannah Arendt, llamaba la dignidad de los hechos. Para poder convivir en paz, personas que tenemos convicciones distintas, hay que empezar por respetar los hechos. Y que el primer terreno de encuentro es respetar los hechos básicos, sobre los cuales después podremos discrepar. Cuando Hannah Arendt explicaba este concepto, utilizaba una anécdota que involucra al gran Clemenceau. Parece que en algún momento en Francia se estaba discutiendo sobre cómo había empezado la Primera Guerra Mundial, y entonces algunos daban interpretaciones económicas, otros daban interpretaciones políticas, otros daban interpretaciones antropológicas, y Clemenceau, medio aburrido, dijo: bueno, expliquen como expliquen, digan lo que quieran sobre cómo empezó la Primera Guerra, pero la Primera Guerra empezó porque Alemania invadió a Bélgica, no fue Bélgica la que invadió a Alemania. Bueno, eso es respetar la dignidad de los hechos. El límite de las interpretaciones aceptables es el límite que no ignora esa dignidad básica de los hechos que no deberían ser dejados de lado. Y luego esa cultura respetuosa de la diversidad exige cosas muy básicas que tienen que ver con lo que el presidente decía al principio, como asumir que nadie tiene el monopolio de la racionalidad, que es posible que personas racionales, igualmente racionales, se descubran en bandos distintos cuando se trata de expresar ciertas creencias o ciertas convicciones. Una cultura que no convierta las discrepancias políticas en discrepancias morales, como si hubiera una sola opción moral, política que fuera digna de las personas morales, y identificarse con cualquier otra opción política fuera una señal de inmoralidad. Una cultura respetuosa de la diversidad exige que nadie pretenda tener el monopolio de valores como la justicia, como la solidaridad, como la búsqueda del bien común. Si queremos vivir en sociedades respetuosas de libertad y si queremos que el hecho del pluralismo siga siendo un hecho que nos marque, precisamos una cultura de ese tipo. Y esto es una preocupación estrictamente personal. Yo creo que esa cultura se nos está deteriorando a los uruguayos, y en particular se nos está deteriorando en el mundo educativo. No digo que nadie haya diseñado un plan, no digo que esto obedezca globalmente a la voluntad de alguien, pero uno observa cosas que pasan. Y uno observa, por ejemplo, que la dignidad de los hechos no es respetada de maneras muy básicas. Por ejemplo, cuando se enseña historia reciente a las nuevas generaciones de estudiantes, uno descubre que muy frecuentemente se borra el límite entre lo moral y lo político, y parece que no defender ciertas ideas políticas pone a quien lo hace en una situación de sospecha moral. Uno descubre muchas veces formas de discurso que sugieren que
la racionalidad está de un lado y del otro lado solo está la racionalidad de la ignorancia, y esto pasa en todas las direcciones, esto último, ¿eh? No va en ninguna dirección específica. Uno descubre impulsos fundacionales que parecen sugerir que todos los méritos corresponden únicamente a ciertos actores y que todos los demás actores que atraen la adhesión de enormes cantidades de ciudadanos no han generado ningún mérito a lo largo de la historia. Y eso, insisto, no necesariamente por vías diseñadas o queridas, a veces simplemente como efecto de una cultura que se va transmitiendo, se reproduce y se comunica todos los días en nuestro país, en muchas escuelas, en muchos liceos, en muchas aulas. Y creo que nos estamos comprando un problema. Creo que si tenemos generaciones de uruguayos que crecen tomando por normales esa clase, tomando por normal esa cultura, entonces estamos creando las condiciones para que vuelva a haber en Uruguay mucha intolerancia, para que vuelva a haber conflictos muy destructivos y difíciles de manejar. Entonces, creo que hoy la bandera de la laicidad en el Uruguay merece ser levantada con mucha fuerza y merece ser defendida con mucha fuerza, no digo exclusivamente, pero sobre todo entendida en este tercer sentido. La laicidad como la defensa de una cultura que hace posible el hecho del pluralismo. La laicidad entendida como la defensa de una cultura que hace que personas con convicciones diferentes puedan vivir en paz y puedan cooperar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, reiteramos que si alguien quiere formular alguna pregunta a los panelistas al finalizar las exposiciones, se están repartiendo por allí unas cédulas para que puedan hacerlo por escrito. Bueno, y para finalizar, vamos a escuchar a la licenciada Laura Mota, licenciada en Educación, egresada del Instituto de Profesores Artigas en la especialidad de Inglés en el año 1981. Ha emprendido una intensa carrera docente que le ha llevado a transitar por distintas responsabilidades en el sistema educativo nacional. Se ha desempeñado como profesora, directora de secundaria, inspectora de inglés y como directora del Centro Regional de Profesores del Sur, cargo que desempeñara hasta ser nombrada integrante del Consejo Directivo Central de la ANEP en el primer semestre de 2008. Actualmente integra el Consejo de Formación en Educación y también la Fundación de Amigos del Teatro Solís, justamente. Ha publicado artículos en diferentes revistas del ámbito nacional e internacional. Buenas noches a todos y a todas. Agradezco especialmente la invitación a compartir esta mesa y compartir con ustedes algunas reflexiones sobre dos temas que creo que son sustanciales a la hora de pensar la educación y el país. Como el tema es tan vasto, traté de traer una referencia que me guiara y no me dejara a veces seguir por el derrotero de los pensamientos que uno siempre tiende a abrir cada vez más el árbol de problemas que puede generar el concepto de laicidad o la enseñanza en valores. Lo primero que me gustaría comentarles es que voy a hacer algunas reflexiones sobre la laicidad y sobre la educación en valores. Finalmente, me gustaría culminar con alguna posible sugerencia sobre cuál puede ser un camino a transitar y culminar con un ejemplo de una producción que se ha realizado en nuestro país que de alguna manera pretende sintetizar este camino posible. El Uruguay uno lo puede definir como un país laico. Vivimos en una sociedad con un fuerte respeto por el concepto de laicidad. Y la potencia de este concepto no es tanto la penetración conceptual del mismo en la masa social,
sino la capacidad de generar lo que llamaría el reflejo laico, intuitivo. Esto permite que en muchos casos las personas defiendan esta idea sin tener el cabal concepto o la profundidad teórica del mismo. Esta idea intuitiva sostiene que la laicidad representa la independencia del individuo, de cualquier organización o concepción religiosa. Pero la laicidad es mucho más que eso. Es la capacidad de generar mecanismos que garanticen la más amplia libertad de las personas. Si analizamos la etimología y el uso del término laicidad, encontramos variaciones en su evolución a lo largo del tiempo. En la antigua Grecia se utilizaba para referirse a la población común como contraposición a grupo diferente de los gobernantes. Más tarde, al referirse a aquello que no está consagrado a Dios, de lo cual ya se hizo referencia a esta concepción. En la Edad Media, los laicos se constituyen en una categoría religiosa. Y luego, durante la Revolución Francesa, surge y se afianza la idea del Estado laico, separado de toda religión. Rápidamente, este es un recorte de lo que ha sido el uso del término. Sin embargo, el concepto de laicismo refiere, en términos más generales, a la autonomía absoluta del individuo o la sociedad frente a la religión. Puede entenderse entonces la laicidad como el respeto al pensamiento divergente, como ciudadanía plural. La laicidad genera condiciones para que las personas decidan por sí mismas. Por tanto, es un factor garante de la democracia, de la autonomía, de la dignidad y de la capacidad de decisión. La laicidad, entonces, puede ser entendida como grados de libertad. La libertad entendida como la capacidad de optar. Pero puedo optar entre lo que conozco. Solo el conocimiento nos permite realizar opciones, nos otorga grados de libertad. La laicidad se transforma así en una actitud, en una práctica cotidiana. En la administración pasada en la educación pública, el profesor José Pedro Barrán realizó una importante contribución al debate sobre laicidad, resignificándolo en la presencia de en contraposición a la ausencia. La Ley General de Educación recoge este profundo debate y expresa que el principio de laicidad en su artículo 17 asegura el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que posibilite una toma de posición consciente de quien educa. Se garantizará la pluralidad de opiniones, la conformación racional y democrática de saberes y creencias. La laicidad es mostrar todos los caminos, poner a disposición del individuo los elementos para que opte libre y responsablemente. Este artículo de la ley garantizaría el concepto de laicidad basado en el supuesto del tratamiento integral de todos los temas, el libre acceso a las fuentes de información. La educación del país permite a sus docentes y estudiantes el derecho a la libertad de opinión, al tratamiento de todos los temas y el acceso a todas las fuentes de información. La laicidad es entonces respeto, tolerancia, libertad de conciencia, es libertad de cátedra. Sobre este concepto volveré más adelante. Si bien el concepto de laicidad jugó un papel importante en nuestra sociedad,
es necesario analizarlo desde una óptica diferente. El desafío de la educación, y en particular de la educación pública, pasa por generar las condiciones para consolidar en los diferentes espacios formativos una práctica que garantice el cumplimiento de lo planteado en la Ley de Educación. La educación en el mundo atraviesa una crisis de sentido y por ende una crisis institucional. Es necesario darle un nuevo sentido histórico y para ello se requiere buscar amplios consensos. Cuando digo consensos, no me refiero a unanimidad de opiniones. Cuando buscamos consensos, buscamos un rumbo en el cual la sociedad en su conjunto esté de acuerdo y permita avanzar. Uno de los problemas más graves que tenemos en la sociedad en cuanto a la educación es que no hemos encontrado estos consensos, por lo cual las opiniones son múltiples, pero no permiten avanzar. Yo voy a sugerir 3 consensos posibles. Uno respecto al papel de la ciencia y su relación con la sociedad. El avance y evolución de la ciencia supone nuevos desafíos, especialmente en el control del poder de las tecnociencias. Las ciencias han permitido el dominio del hombre sobre la naturaleza, pero también estas han conducido a problemas ecológicos globales. La ciencia nunca fue neutral. Históricamente la ciencia moderna nació y se desarrolló en Europa occidental contra el Estado aristocrático y su asociación con el dogmatismo religioso. En aquel entonces se trataba de proteger el racionalismo de la ciencia del Estado. Pero hoy se ha revertido y debemos proteger al Estado y la sociedad del poder del uso inadecuado de la ciencia. Appel, filósofo de la Escuela de Frankfurt, propone una nueva fundamentación racional filosófica de la ética en la época de la ciencia. Por primera vez desde el nacimiento del Homo Faber, la acción humana es capaz de suprimir definitivamente toda acción futura. Esto implica una nueva responsabilidad a escala planetaria. Las ciencias se transforman entonces en el fiel de la balanza. Son ellas las que crean los nuevos problemas de la agenda ética, los riesgos nucleares, la contaminación, la manipulación genética, y al mismo tiempo necesitamos de ellas para darle solución a estos y otros problemas. Es por ello que la sociedad democrática necesita recuperar poder sobre la producción y el uso del saber tecnocientífico. El lugar ideal para instituir y promover la llamada ciencia con conciencia es la educación. Particularmente los niveles universitarios, donde convergen la producción del saber científico por medio de la investigación, la transmisión del conocimiento y la información del gran público sobre el quehacer científico. Para ello se requiere un esfuerzo de información y la vigilancia ciudadana de la ciencia. Es la educación, articulando con la sociedad civil, la que debe hacerlo en su doble función, de productora de ciencia y educadora del individuo social científico. El segundo consenso posible es la formación de ciudadanía democrática. Desde el nacimiento de la antigua Grecia hasta estos tiempos de la modernidad líquida, como la define Bauman, las democracias han ido reduciendo los derechos ciudadanos en 2 aspectos fundamentales. La reducción de los derechos ciudadanos consagrados casi únicamente a su derecho al voto, cuando éste cada vez está más contaminado por los medios de comunicación. Filósofos como Welser, en su teoría de la igualdad compleja, sostienen que no es posible una democracia en la que algunos ciudadanos solo reciben decisiones
que otros han tomado. En este sentido, cada vez más la actividad de opinar también se ve reducida a una sola opinión dada por las agencias encuestadoras. La cacofonía democrática comienza a transformarse y el discurso se transforma en uno solo, que resuena, se reproduce y se impone. La actividad ciudadana de opinión supone el tratamiento de los temas desde la perspectiva de todos los involucrados. Implica formación, información, capacidad de juicio, diálogo, razonamiento y decisión. Todas ellas actividades humanas complejas que requieren aprendizaje impregnado de libertad. El único espacio social común para cumplir con esta formación es la educación. La educación es un espacio privilegiado de formación ciudadana, de enriquecimiento de la reflexión, especialmente en un mundo en que los medios de comunicación han demostrado no poder hacerlo, por carecer de independencia frente al poder económico y político. El tercer consenso posible: educar al estudiante como agente de desarrollo. Las sociedades democráticas no han podido suprimir los privilegios sociales. Han intentado e intentan reducir las inequidades y aseguran una calidad de vida para todos. La formación debe ser reorientada, ya que instrumentaliza al estudiante y al docente y los hacen anhelar un éxito personal de la sociedad de consumo. La educación debe orientar hacia la promoción del desarrollo justo y sostenible, promoviendo el autodesarrollo. La problemática de la contribución del sistema educativo a la formación ciudadana para el desarrollo justo está vinculada a una demanda de la sociedad civil para que la educación forme en valores. El acento está puesto fundamentalmente en el cambio personal para ser más solidarios. La educación debe ofrecer a los estudiantes y docentes cursos que impacten sobre su sistema de creencias, su sensibilidad, que cuestionen su quehacer desde el entusiasmo y el compromiso personal del profesor, no desde la posición axiológica naturalizada. La educación no debería inculcar valores, sino justificar juicios, defender una concepción explícita y devolver la palabra a los estudiantes para que puedan resignificar su experiencia y reflexión profundizándola, matizándola o rechazándola. No debe promover un discurso ético ideal, alejado de la realidad, sino partir de la experiencia de los estudiantes. No debe mantener una postura dogmática que intente resolver los problemas morales de antemano, sino por el contrario, abrir un espacio del debate ético público que permita alcanzar condiciones democráticas dialógicas. Hay ejemplos de formación ciudadana en el concepto amplio de Morin de ciudadanía planetaria. El Consejo de Europa define la educación a la ciudadanía mundial, dice, es una educación que abre los ojos de los ciudadanos sobre las realidades del mundo y les invita a participar a la realización de un mundo más justo, más equitativo, un mundo de derechos humanos para todos. La educación a la ciudadanía mundial incluye la educación al desarrollo, la educación a los derechos humanos, la educación a la paz y la educación intercultural, concluye. La experiencia francesa es muy interesante, pues se habla de educación al desarrollo y a la solidaridad internacional como tema transversal. Así es que propuestas educativas, especialmente las desarrolladas desde los polos de innovación, que ofrecen propuestas de revinculación educativa, presentan proyectos de trabajo que buscan
el sentido a través de la solidaridad internacional. Trabajos de los estudiantes en el estudio de modelos constructivos de vivienda, el tratamiento de los desechos informáticos y su vinculación con las comunidades en distintos países distantes tienen alto impacto en estudiantes y docentes. El desafío de la educación y de la educación pública en particular es generar las condiciones prácticas para consolidar en los diferentes espacios formativos ámbitos que garanticen el cumplimiento del principio de laicidad. La laicidad como práctica de la justicia social debe dejar de ser una entelequia, una idea compartida pero poco practicada. El desafío radica en encontrar herramientas que nos permitan pasar de lo conceptual a lo práctico. El concepto de libertad de cátedra nos ofrece elementos formidables para llevar a cabo estas acciones. La libertad de cátedra nos debe permitir debatir colectivamente. Muchas veces fue entendido como aquella famosa frase cada maestrito con su librito, y lo que yo estoy proponiendo es otra cosa. Es un debate colectivo que comprometa al docente con sus colegas. Una libertad de cátedra compartida, en donde el estudiante sí reciba la multiplicidad de posicionamientos, pero en el conjunto de un direccionamiento común en el centro educativo o entre centros educativos. De esta manera, la laicidad se puede entender como práctica de justicia social, que se vuelve tangible, se materializa y que permita formar ciudadanos más libres y más solidarios. Un lugar interesante desde donde llevar a cabo esta idea puede ser considerando el concepto de justicia curricular que propone Connell. El criterio de justicia curricular es la disposición de una estrategia educativa para producir más igualdad en todo el conjunto de las relaciones sociales al que está unido el sistema educativo. Se plantean cuáles son los principios sobre los cuales el diseño curricular puede garantizar la justicia social. El modelo operativo de justicia curricular de Connell supone la acción conjunta de la participación en democracia, como ya hiciéramos referencia, la producción histórica de la igualdad, supone el tratamiento de los temas desde la óptica de todos los implicados, como veíamos anteriormente. Y ahora me quisiera detener en el último principio, los intereses de los menos favorecidos. Desde el análisis de los filósofos, la naturaleza de la justicia es la protección y la igualdad de oportunidades, en primer lugar de los más necesitados. La educación pública debe servir específicamente a los intereses de los grupos menos favorecidos de la sociedad. La posición de los menos favorecidos significa, en concreto, plantear los temas desde esta perspectiva. Cuando la educación comienza a tener una perspectiva de género, o las temáticas se abordan desde la perspectiva de los afrodescendientes, o se abren espacios para la participación de los estudiantes con capacidades diferentes, comenzamos a establecer una apertura hacia la justicia curricular. Este es un camino largo, es un proceso, pero en algún lado hay que empezar. Y para eso traje un video, un corto, que fue un corto premiado en Iberoamérica, en un concurso de guiones que propició la OEI, la Organización Iberoamericana, y que se trataba de estudiantes de educación básica propusieran un guión para el cual luego los trabajos premiados se filmaban.
había dos categorías, una categoría de las lenguas de los países, una segunda categoría, lengua de señas. En esta categoría, lengua de señas, nuestro país obtuvo el primer lugar en Iberoamérica. Una escuela de Salto de niños sordos, cuya lengua materna, primera lengua, es la lengua de señas, presentaron un guión en lengua de señas y defendieron su derecho a presentar el guión en lengua de señas y no tener que traducirlo. Como fue premiado, se grabó. Esta grabación se hizo una convocatoria a las escuelas de cine. La ganadora fue, en este caso, la de la UCUDAR, la Universidad Católica, y la producción es lo que ustedes van a ver, no van a escuchar.
Para estos niños y estos docentes, trabajar en campo significó la síntesis de la discusión de muchos valores, de muchas posiciones diferentes y del respeto al diferente, al que tiene capacidades diferentes, pero que igualmente pudo realizar un producto excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Bueno, tengo algunas preguntas para plantearle a los distintos expositores. Son pocas, pero se han esmerado en hacer las preguntas realmente. Así que suerte en pila. Bueno, la primera, un Estado laico no puede adscribir a un paradigma axiológico concreto, ni siquiera uno secular. ¿Cómo incorporar valores a la educación pública sin violentar la neutralidad del sistema educativo estatal? Tal vez reformulando a la laicidad en el sentido de incluir a todos los paradigmas axiológicos antes que dejarlos afuera en aras de aquella neutralidad. Y aclara, pregunta para los tres panelistas. Bueno, Robert me manda a la guerra. Lo que pasa es que la pregunta tiene un supuesto, un punto de partida que yo no comparto, y es que un Estado laico es un Estado que no se identifica con ningún valor específico. No es así. Nuestras sociedades, las sociedades democráticas, están construidas sobre un conjunto de valores morales muy claros. Valores morales que condicionan todo el funcionamiento de nuestras sociedades. Valores que tienen que ver con el respeto de la diversidad, valores que tienen que ver con la libertad individual, valores cuyo respeto nos hace hacer cosas muy raras. Por ejemplo, los valores morales en los que se fundan nuestras sociedades nos llevan a sostener que es más grave que un culpable sea castigado, que un inocente sea castigado, a que un culpable quede sin castigo, y tenemos todo un sistema judicial caro, complicado, engorroso, mucho más complicado que el linchamiento, que es mucho más fácil y más expeditivo, porque realmente queremos eso. Entonces, no es que la laicidad consista en despojarnos de cualquier valor moral. No, es
construir la vida en sociedad sobre ciertos valores que nos parecen moralmente superiores a otros. Y eso supone que hay formas de vida que no tienen lugar en una sociedad laica. Aquel que sueñe con una brillante y estupenda carrera de secuestrador, bueno, no tiene lugar en una sociedad que defiende los valores como los nuestros. Aquel que aspire a reproducir la exitosa carrera política de Hitler no tiene lugar en una sociedad laica. No, hay un autor enormemente importante, Isaiah Berlin, que uno de los grandes pensadores de la política del siglo XX, que dice una cosa que es una gran verdad, y es: no existe una sociedad humana capaz de albergar todos los ideales y todas las formas de vida. No existe. Ni siquiera una sociedad anarquista, porque la sociedad anarquista no puede albergar a aquellos que quieren vivir bajo un gobierno. No hay ninguna forma de sociedad humana que albergue todas las formas de vida y todos los valores. Lo que tenemos que hacer es elegir cuáles vamos a dejar adentro y cuáles vamos a dejar afuera. Nosotros no nos identificamos con valores que tienen que ver con el respeto y que tienen que ver con la pluralidad de opiniones porque eso signifique no tener valores, sino porque eso significa tener valores que nos parecen mejores que otros. Bueno, yo creo haber expresado con claridad una posición que no es exactamente compartida probablemente en esta mesa, pero que tiene que ver con esto de que, digamos, todas las posiciones deben ser ofrecidas al estudiante, con la clara convicción de que el docente no debe ocultar cuál es su posicionamiento, pero tampoco imponerlo. Y creo que aquí es donde seguramente la línea es bastante difícil, pero va también en la formación que toda la sociedad debe tener en esto que es el respeto y la tolerancia de las ideas de los demás. No es solamente un problema en la educación. Entonces, tener un posicionamiento de antemano que no permita la reflexión, la discusión de las problemáticas cotidianas, porque de ahí es donde surgen efectivamente la formación que los estudiantes deben tener, pero no por una imposición de determinados valores que son los que yo tengo y son los buenos, frente a los del otro que son los malos, sino porque en esa reflexión sobre la acción y sobre los hechos de la vida cotidiana se va construyendo en conjunto, y por eso las sociedades no construyen por imposición sus creencias, sino que son construcciones colectivas desde la multiplicidad del pensamiento. La educación debe dar lugar a esto. Si la educación solamente trata de imponer determinados valores, difícilmente pueda construir desde lo más profundo de los educandos esa construcción en los valores que la sociedad va a necesitar de ellos en esa construcción de ciudadanía. Yo en líneas generales expuse también, creo que acá tenemos una diferencia. Considero que hay, y los autores hablan de valores universales o valores particulares, valores máximos, valores mínimos, en donde en el marco de pedagogía de la laicidad tenemos que hablar de actitud de neutralidad o actitud beligerante. En aquellas cuestiones donde la sociedad tiene consenso en el sentido de, por ejemplo, valores típicos como la libertad, la igualdad, que son tan caros a nuestro sistema democrático, republicano,
donde estamos inmersos como sociedad, que trascienden y van unidos a las más ricas tradiciones historias, desde una pedagogía de la laicidad, el docente tiene que tener sí una actitud beligerante. Ahora, en aquellas cuestiones donde no hay consensos, no hay unanimidades que son específicas, creo que el docente, porque está en una posición de ventaja respecto del alumno, no tiene que mostrar su posición. Considero que en el marco de una educación laica tiene que presentar todas las posiciones que existan, tiene que poner todas las circunstancias, los hechos, los posicionamientos que existan frente al alumno, sobre todo en los alumnos con edades más tempranas, más jóvenes, para que estos, en base a eso, puedan obtener su pronunciamiento, su opinión, puedan formar su propia opinión. Creo que eso es fundamental en un sistema desde la pedagogía de la laicidad, y creo que es fundamental también en el marco de lo que ha sido nuestra más rica tradición nacional en la materia. A su vez, respecto del tema de los valores, más asociado un poco a la pregunta que se hacía, hoy por hoy también se habla de tres cuestiones fundamentales que cuando se habla de educación en valores tenemos que poner sobre la mesa. La educación de valores basada en la autonomía, basada en el diálogo y basada en la diversidad. Y creo que en nuestra educación laica, nuestra educación ha sido en ese marco fundamental. La autonomía desde la perspectiva de que no podemos considerar al individuo, no quiere decir que consideremos al individuo como una individualidad único, abstraído del grupo que integra o de la comunidad que integra, pero sí que tiene una individualidad propia que hay que respetar, que hay que tratarla en la medida que corresponda en el marco del grupo y del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. La diversidad también entendida desde el punto de vista valórico, permitir que las distintas posiciones estén dentro. Y también el tema referido con anterioridad, creo que hacen al conjunto de cuestiones que debemos tener presente en estas instancias. La siguiente pregunta está referida a cualquiera. Dice, ¿está preparado el sistema educativo y la sociedad en general frente a los cambios legislativos? Y pone como ejemplo el aborto, el matrimonio igualitario y la marihuana. ¿Qué pregunta? Te voy a disparar otro. ¿Querés vos? Yo en el marco de las cuestiones que están sucediendo hoy por hoy, creo que francamente tendremos que iniciar procesos de ayornamiento y la educación juega un rol fundamental. Ese es un tema, por ejemplo, esos son temas que podemos considerar que son temas donde no hay posiciones unánimes y donde en el marco de una pedagogía de la laicidad o en el marco de la laicidad considerada como tal, el docente cuando lo plantea en un centro educativo, cuando lo plantea en el marco del proceso de enseñanza que está llevando adelante, mi posición es que no debe dar su punto de vista, sino que por el contrario debe presentar los temas a consideración y presentar las posiciones que existen respecto del mismo para lograr la comprensión del tema y que el posicionamiento del estudiante y del alumno sea el que corresponda. Nosotros hoy por hoy en ese marco tenemos normas jurídicas que están vigentes y por lo tanto considero que esas normas jurídicas, como es típico en nuestra sociedad y en nuestro régimen republicano y democrático, rigen plenamente y por lo tanto deben ser presentadas a la comunidad. Yo creo que la educación no está divorciada de la sociedad. Si una sociedad llega al punto que establece la necesidad de tener determinadas leyes y legislar sobre algunos temas, es porque existe en esa sociedad un debate fuerte que hace surgir estos temas como trascendentes. Seguramente hace 40 años esto hubiera sido impensable en el Uruguay. Sin embargo, hoy
estos temas que fueron temas legislativos y ahora son temas de la sociedad, pasan también sin duda a ser temas de la educación. Pero no son temas de la educación de hoy porque se haya aprobado una ley. Son temas de la educación porque son temas de la vida cotidiana. Porque estas cuestiones ya estaban presentes en los centros educativos. Los centros educativos no eran ajenos. Y yo creo que en esto hay una corriente de pensamiento que tiene que ver con el posicionamiento humanista en pedagogía, que proclama fundamentalmente que el docente debe ser auténtico, auténtico frente a sus estudiantes. Porque el docente que no es auténtico difícilmente pueda formar, enseñar, pero fundamentalmente formar a sus estudiantes. Y cuando digo auténtico, vuelvo a la idea, no es imposición del pensamiento, es claridad a la hora del posicionamiento. Si no existe esa claridad, se termina en diluir la importancia del tema por no asumir compromisos. Entonces, el encuentro en la educación de las diferentes corrientes de pensamiento seguramente permiten a los estudiantes ir creando esta actitud crítica y una reflexión propia, que no debe ser la reflexión de ninguno de los docentes de sus cursos. Bueno, las últimas dos preguntas son para dos de los panelistas. La primera para Pablo da Silveira. Si es posible, dice la pregunta, si es posible educar en valores desde el hogar y emprender padres y docentes un cambio sustancial hacia una sociedad mejor. No es que sea posible, es inevitable. Siempre en el hogar se están transmitiendo valores e ideas morales. Pueden ser mejores o peores, esa transmisión puede ser deliberada, reflexionada, o puede ser inconsciente, pero de hecho está pasando todo el tiempo. Yo tengo un artículo que publiqué hace años en una revista de esta misma organización que financió el video, la OEI, que se llama La educación siempre llega tarde, y lo que trato de mostrar es justamente eso, que cuando los chicos toman contacto con el centro educativo ya vienen socializados en una serie de valores que el sistema educativo no puede controlar cuáles son, del mismo modo que ya vienen socializados en su relación con los medios de comunicación y hoy en día con la informática y con las redes sociales y demás, y que un error de los sistemas educativos, un error muy frecuente de los sistemas educativos, es funcionar como si nada de eso ocurriera y como si ellos recibieran al alumno como una hoja en blanco sobre la que van a decidir qué hacer. Bueno, eso no existe, eso no existe. Siempre reciben a chicos, aun cuando sean de muy corta edad, porque estamos adelantando la edad de ingreso al sistema educativo, que ya tienen sus experiencias, que ya tienen sus ideas, que ya han estado expuestos a tradiciones, que ya han estado expuestos a sensibilidades, y lo que tiene que hacer el sistema educativo es tratar de decidir qué hacer con eso. Tratar de decidir qué hacer con eso. Y no es una respuesta sencilla. No es una respuesta sencilla. La prueba es la cantidad de fracasos que hay y la prueba es la cantidad de debates que hay al respecto. Por poner solo un ejemplo, hay una posición bastante extendida que consiste en decir, bueno, lo que tiene que hacer el sistema educativo, ya que vienen con un bagaje tan grande desde el hogar, desde la vida social, es plegarse a esa cultura y desde esa cultura buscar el encuentro con ellos. Entonces se producen textos que intentan hablar el lenguaje de los chicos, los docentes se mimetizan. Yo personalmente creo que eso es un error. Para eso que no vayan a la escuela, digamos, todo eso lo consiguen afuera. Yo creo que la escuela tiene que en buena medida ofrecer lo que no van a encontrar en otro lugar que no sea la escuela. Y si uno mira la historia, la escuela de Varela
fue una escuela totalmente contracultural. En una sociedad indisciplinada predicaba la disciplina, en una sociedad desordenada predicaba el orden, en una sociedad de pasiones desatadas predicaba la convivencia de personas con convicciones diferentes sentadas una al lado del otro. Si la escuela de Varela fue exitosa, pues fue totalmente contracultural. Bueno, no estoy diciendo ahora que necesariamente haya que ser siempre contracultural, pero lo que estoy diciendo es la idea de que el sistema educativo simplemente tiene que ser obediente a aquello con lo que ya vienen los chicos, no me parece una idea adecuada, y la mezcla correcta de hasta dónde aproximarse a lo que ya traen y a partir de dónde incorporar mensajes, lenguajes, códigos, prácticas distintas de las que los estudiantes traen, bueno, es un asunto extremadamente difícil, muy complicado. Entonces, siempre lo traen y la educación solo puede entenderse como un diálogo con eso que los alumnos atraen de antemano. Bueno, y la última pregunta es para la licenciada Laura Mota. ¿Qué opina de la visión crítica de la laicidad en el Uruguay contemporáneo expresada por el doctor Pablo da Silveira? ¿Quieren que lo peleen? Sí, ¿verdad? Yo creo que más que opinar sobre lo que otro colega expresó, porque de hecho creo que ha sido bastante claro las posiciones que, digamos, podemos tener y seguramente en muchos aspectos concordamos y en otros discrepamos. Y creo que justamente esta mesa lo que está mostrando es esto, la multiplicidad de opiniones que deben existir, la tolerancia, el respeto, y que cada uno de ustedes en este público sea capaz de formar su propia opinión luego de estas exposiciones. Me parece que esto es de una riqueza enorme y que sin duda nos ayuda a todos. Muy bien, licenciada Laura Mota, doctor Pablo da Silveira, doctor Robert Silva García, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes también en nombre de APEL. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.